Buenas tardes amigos, una vez más haciendo un video para ustedes en donde hoy vamos a hablar del concepto de trabajo. El concepto de trabajo, mecánicamente hablando, es un concepto donde se aglutinan, digamos que de alguna manera, el trabajo que nos propone Newton. Newton nos dice que podemos encontrar una fuerza de tal suerte que esta fuerza nos puede determinar cuánto se acelera un cuerpo. Cuando Joule hace la recopilación de lo de Newton, Joule propone que todo trabajo nos puede estar produciendo cierta energía o cierta energía nos puede estar produciendo cierto trabajo, aunque después en su experimento él demuestra que puede tener mucha energía y sacar trabajo, pero no necesariamente el sistema puede ser reversible y tener mucho trabajo o aplicar mucho trabajo y encontrar energía. Ahora bien, tenemos dos tipos de trabajo, el trabajo con una fuerza constante y el trabajo con una fuerza variable. ¿En qué cambia una y en qué cambia la otra? Cuando hablamos de una fuerza constante, estamos hablando cuando podemos empujar algo de manera sistemática y con una fuerza que no va a cambiar con respecto al tiempo. Es decir, puedo estar moviendo algún mueble, puedo estar moviendo un bote, puedo estar jalando algún objeto y siempre aplicando la misma fuerza durante la distancia que yo lo esté desplazando. Una cosa es importante, cuando yo calculo trabajo, siempre voy a tener que estar hablando de una fuerza. Si yo no tengo una fuerza, al menos para la mecánica clásica, no puedo estar hablando de trabajo. Otro tipo de trabajo es cuando se aplica una fuerza variable. Este es el caso más común, es aquel en el de donde nosotros podemos estar empujando algo y evidentemente como la distancia puede ser muy grande, primero empezamos con una fuerza constante, después como nos vamos fatigando, la fuerza empieza a disminuir. Al disminuir la fuerza, evidentemente está variando con respecto al desplazamiento que nos estamos moviendo y entonces tendríamos que hacer como la integral. Casi siempre cuando uno habla de cálculo diferencial integral puede indigestarse un poquito, sin embargo, si uno va al origen de la integral, que es la propuesta de las sumas de Riemann, uno puede entender que la integral no es otra cosa que el área bajo la curva. Entonces, a mí me pueden proponer una figura como esta y evidentemente puedo calcular el área bajo la curva porque son figuras geométricas ya conocidas. Es decir, aquí me dice que la fuerza de este trabajo empieza con 20 newtons y después me dice que se mueve durante un desplazamiento de 0 a 10 metros. Después podríamos nosotros decir que aquí tendremos nuestro primer trabajo realizado. Después dice que llega o disminuye la fuerza a 15 newtons, pero se desplaza hasta una distancia de 20 metros. Después podemos ver cómo decrece de manera lineal la fuerza con respecto a la distancia. Y entonces tendríamos un área 1, un área 2, un área 3, donde nosotros querríamos calcular cuáles son estas sumas de estas áreas. Al tener la suma de estas áreas, podríamos entonces nosotros tener por correspondencia o por correspondiente, ¿cuál es el trabajo total? ¿Por qué? Porque no estamos faltando a la verdad cuando decimos que la integral es el área bajo la curva. Ahora bien, nosotros debemos de entender que las unidades, al menos en la mecánica clásica, del trabajo van a estar dadas en julios. Esto tiene que ver las unidades de Newton por metro. En algunos conceptos, cuando lleguemos a la parte de físico-química, podemos darnos cuenta que el trabajo puede estar dado en kilocalorías. Y esto tiene que ver con el correspondiente de la ley universal de la conservación de